Buenos días, mis alumnos del tercero B. Les puse el monito, la Alanis, les puse el monito que siempre pongo de susto, porque siempre los niños se asustan cuando vamos a ver algo nuevo y es muy fácil, porque vamos a empezar con un pequeño reforzamiento, ¿sí? Así que la unidad 2 se llama modelamiento matemático para describir y predecir. ¿A qué se dice con predecir? Una pequeña introducción. Por ejemplo, nosotros estamos en una pandemia que hay que cuidarse. Y si ustedes han escuchado los informes o algo, se quiere predecir cuántos contagiados van a haber mañana, en la semana, y todo eso se hace con modelos matemáticos. ¿Ya? Entonces, algunos modelos están equivocados, otros aciertan. Entonces, a eso se refiere predecir, predecir lo que va a pasar, que es importante, ¿sí? Ahora, para predecir que nos va a ir bien, usted se tiene que quedar en la casa, mis niños, ¿ya? Partamos por ahí. A eso se refieren modelos matemáticos, que son un poco complejos. Entonces, el objetivo de esta clase es aplicar los conceptos de función e imagen. Más que nada es un reforzamiento porque siempre empiezo por algo sabido. Les puse una pequeña escala, ya que dice, ¿en qué caso estás hoy? ¿Sí? Sobre la clase. No la haré, haré la tarea, me quedaré en casa, si lo haré, no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré si se puede. ¿Sí? Entonces, en tratar está la ganancia. Siempre lo he dicho. Ya mis niños, harto entusiasmo para todo. Ánimo. Ya está la Vale, el Pato y la Alaís. Ya. Vamos a empezar con el concepto de función, que es muy importante porque usted va a estudiar función, tercero medio, cuarto medio, estudios superiores, y lo va a ocupar, ¿ya? Sí que es importante que entendamos el concepto de función. Lo voy a leer. Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera magnitud, dice, le corresponde un único valor de la segunda, ¿sí? Y esta la llamamos imagen. Ya. A la función se le suele designar por f, fácil porque de función. Y la imagen por f de x, siendo x la variable independiente. ¿Sí? Vamos con conceptos primero y después voy explicando con ejemplos. La variable independiente nosotros la ponemos como x cuando vamos a graficar, ¿se recuerdan? Y la dependiente, la que depende de la x, le ponemos y. Por ejemplo, vamos ahora a ver función. Dice, función es una relación. Vamos a ver el ejemplo el número 1, el primero. Ya. Veamos si el primero es función. Dice, es función, una relación correspondiente entre dos magnitudes o dos conjuntos, de manera que a cada valor, 1, 2 y 3, le corresponde una sola imagen. Revisemos. Al elemento 1 le corresponde el 6, una imagen. Al elemento 2 le corresponde el 7, una imagen. Al 3 le corresponde el 4 y el 5. Como tiene 2, se está relacionando con 2, entonces la primera no es función. ¿Sí? No es función porque el 3 se relaciona con 2 elementos y tiene que ser solo con uno. Veamos el ejemplo 2. Tenemos el elemento 1 que se relaciona con el 2, o sea, el 1 tiene una sola imagen, que es el 2. Por lo tanto, es función, ¿cierto? Porque se relaciona con un único elemento. Veamos el ejemplo 3. Revisamos. El 1 se relaciona con el 4. Tiene una imagen. El 2 se relaciona con el 4. Tiene una también. Y el 3 tiene una imagen. No importa que los tres lleguen a una sola.
Lo importante es que cada uno de ellos tenga una sola imagen. ¿Sí? ¿Dudas? Recuerden que si hay dudas me dicen y yo lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Ahora, chicos, recuerden que esto está grabado, por lo tanto lo pueden volver a ver para que puedan escribirlo todo. ¿Sí? Ya, vamos al que sigue. Ya. Chicos, quiero que participen porque es la manera de aprender. Ya, participando. Y recuerden que si se equivocan es otra forma de aprender. Veamos el primer ejemplo. Quiero que me digan si es función o no el primer ejemplo, la letra A. Revisen, se revisa el primer conjunto que esté relacionado una sola vez. Entonces quiero que me digan si el A es función o no. ¿Qué me dice? ¿Es función sí o no? Chicos, desbloqueen el... Sí. Sí, muy profe. bien. ¿Ve? Sacó la voz de Alanis. Sí, ¿por qué, Alanis, cree usted que sí? Porque aunque haya un número de B que sea la imagen de dos números, pero lo importante es que la A tenga solamente una imagen. Eso, muy bien, sí. Esto dijo la Alanis. Significa, aquí se pone imagen. La imagen de A es 3. La imagen de B es 1. La imagen de C es 5 y la imagen de D es 5. Como dijo Alani, no importa si tienen la misma imagen, lo que importa es que cada elemento del primer conjunto o dominio tengan una sola imagen. Muy bien, Alani. Vamos al 2. A lo mejor les da vergüenza hablar, pero quiero que participen. Veamos el 2. ¿Es o no es función la letra B? El ejemplo B. Cualquiera que diga sí o no nomás. Chicos, les cuesta No. participar. ¿Tienen que empezar a hablar ya, mis niños? Eso no es, la Lani ya no puede hablar. No Eso es función. no es función. ¿Por qué, Bárbara? Porque en la A que tiene dos Sí, la A. imágenes, 2 y 3. ¿La A? ¿Qué pasó? No escuché. La A del conjunto A tiene dos imágenes, lo que serían el 2 y el 3. Muy bien. No, porque A tiene dos imágenes. Esto tiene que estar clarito, ¿sí? Lo estamos reforzando. Veamos la 3, la letra C. La letra C la revisamos, ¿ya? Y vemos si es función o no. ¿Ya? Insisto, importante que participen, porque si no lo digo yo todo y si usted no entiende, recuerde que los números complejos ya no los voy a ver de nuevo, solo un reforzamiento, y hay algunos alumnos que igual no entendieron. Entonces, esto lo aprendieron antes, pero lo necesitamos este año y cuarto. ¿Ya? Si alguien lo dice, no lo puedo esperar, si no, lo digo yo. Ya, veamos la C. La C no es función, ¿por qué? Porque B del primer conjunto no tiene imagen. ¿Sí? No, porque B no tiene imagen. Entonces tienen que tener todos una sola imagen. ¿Ya? Veamos el D. ¿El D es función o no? Ya. El D, del ejercicio D, es función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se fijan, el A tiene imagen una sola, el elemento B tiene 3, el número 3 como imagen, una sola, el C una imagen y el D una imagen. No importa que todos tengan la misma imagen, lo importante es que en el primer conjunto
todos los elementos tengan una sola imagen. ¿Sí? Ya. Pasemos a forma de gráfico, que también lo vimos el año pasado. Tengo que saber ver en forma sagital o de conjunto y de gráfico. Una forma fácil de ver si un gráfico o una función en forma de gráfico ya es función o no, es trazar una línea vertical, no me sirve al otro lado, y ver si esta línea toca en 2 puntos la gráfica, por ejemplo, aquí y acá, como toca en 2 puntos, no es función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el eje X, que es este, tendría 2 imágenes, una aquí abajo y una aquí arriba. Entonces, si toca en 2 puntos, la gráfica no es función. Es una forma fácil de hacerlo. Acá, lo mismo. Si tiramos, fíjense que esta línea la puedo trazar acá o acá. Ahora, si la tiro fuera no me sirve. Tiene que ser dentro de la curva. Veamos aquí, si trazamos una línea en cualquier parte, siempre va a intersectar la recta en un solo punto. Eso es ya función porque toca en un solo punto. La línea que tiremos, que tracemos en realidad. No la voy a tirar, la voy a trazar. Veamos el gráfico número 3. Lo mismo, si usted traza una línea vertical en el gráfico, que le puse color verde, de la esperanza, de la traza y también se intersecta en un solo punto, por lo tanto también es función. Dudas, recuerde que bloquean y me preguntan. Sí, porque pizarra pasada, aprendizaje hecho, alcanzado. ¿Sí? Bueno, que esto es más que reforzamiento del año pasado. Ya. Vamos ahora a darle la tareita. Recuerde que voy dando pequeñas tareas que usted las tiene que tener en el cuaderno. Estas sí la anotan, que tiene que tenerlas en el cuaderno, que cuando volvamos, que vamos a volver algún día, yo lo primero que voy a hacer, voy a revisarle las tareas, que no me las tiene que mandar. Y les voy a poner nota por las tareas hechas. Tienen que estar hechas. Son tareas cortitas, ¿ya? Fíjense que les puse un monito con celular porque esta tarea no la puede hacer con celular. No todo se puede hacer con el celular. Aunque la mayoría piensa que todo se puede hacer. Esto no. ¿Ya? Ya chicos, me anotan entonces la tarea. Está fácil porque me tienen que poner si es función y por qué es. ¿Ya? La próxima evaluación voy a poner un poquito de complejos y funciones. ¿Ya? Los dibujitos tan fáciles de hacer. No me hagan el monito, que siempre les pongo los monitos. Ya. Vamos al segundo. Fíjense que le puse el monito con lupa, de nuevo, porque se tienen que fijar bien. Para hacer el 2, lo mismo. Trazan una línea recta y ven si se intersecta en un punto o dos. ¿Ya? Como les decía, esto también lo hicimos el año pasado, pero se vuelve el contenido a tercero. ¿Ya? Lo otro, si alguien está preocupado mientras escribe por el electivo, no se preocupe porque estamos poniendo de todo un poquitito, ¿ya? Así que no se preocupe, que estamos viendo lo más importante en matemática de tercero medio y lo estamos enseñando, ¿ya? Lo que necesita usted. Esos dibujitos tienen que saber entonces en forma de conjunto, de gráfica y de fórmula, que es lo que vamos a ver ahora, las fórmulas.
Ya, estamos listos para pasar a lo siguiente, que es una tarea pequeñita. Dice, indica si las siguientes relaciones son funciones. ¿Ya? Ya. Lo vamos a ver con situaciones de la vida real. Vuelvo a insistir. La matemática sirve para modelar, ¿sí?, situaciones de la vida real. Y eso es lo que viene en tercero, modelar, para, ¿cierto?, predecir, que es nuestro contenido. Entonces, tenemos que ver si esto es función o no. ¿Cuándo es función? Cuando alguien depende de otra cosa. Ya, por ejemplo, dice, la situación sencilla, por supuesto, dice el costo de comprar fruta y el número de kilos. Entonces tenemos que ver si es función o no, si una cosa depende de la otra. El costo de la fruta, yo voy a la feria y compro fruta, el costo, lo que tengo que pagar, depende de los kilos que voy a comprar, sí, porque mientras más kilos compro, más dinero tengo que pagar. Entonces, lo que voy a pagar depende de los kilos. Y si hay una dependencia, hay una función. ¿Ya? Entonces, lo tenemos. ¿Ya? ¿Es función o no? Sí es una función. ¿Sí? ¿Por qué es una función? Porque hay una dependencia. El costo depende de los kilos. Hay muchas dependencias en la vida diaria. ¿Sí? Este es un ejemplo relativamente sencillo. El costo del teléfono, el costo del celular, cuando usted va a una tienda, bueno, y la pandemia, ¿sí? Es dependiente de los contagios dependen de otros factores, etcétera. ¿Ya? Veamos ¿cómo lo podemos modelar? Aquí viene lo de tercero, que es una forma fácil. Ya. ¿Cómo lo podemos modelar? ¿Cómo esta situación la podemos llevar a fórmula? El costo de los kilos de fruta, lo vamos a poner rojito, ¿ya? El costo, lo que cuesta el kilo de fruta, lo multiplicamos por el número de kilos, ¿o no? ¿Cómo sé yo cuánto tengo que pagar en la feria por mis manzanas? Multiplico lo que cuesta el kilo por los kilos que voy a comprar. Por ejemplo, pusimos el kilo de manzana, lo puse en realidad, a 4.50 por X. ¿Por qué por X? Porque X es la variable. El 4.50 es un valor fijo, que es del kilo. ¿Qué es lo que está variando o cambiando? El número de kilos. Yo quiero 2 kilos. Ya no quiero más que 2 kilos, porque voy a comer yo solita mi manzana. Entonces, el 2 se pone la X, entonces ¿cuánto tengo que pagar? 450 por 2. Me sale 900 pesos. Entonces, la persona que me está vendiendo no sabe que él para cobrarme 900 hizo una modelación, ¿se fijan? Hizo una fórmula para cobrarme y ellos lo hacen muy rápido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Modelando. Eso es modelar. Llevar una situación diaria a una fórmula que me describe un comportamiento. ¿Se está entendiendo más o menos? ¿Sí? Entonces, eso es modelar, eso es lo que hacen los grandes matemáticos. Lo que pasa en la vida real lo modelan. Por ejemplo, los terremotos, tratan de predecir los terremotos, no sé si han escuchado, que algunos dicen va a ocurrir uno acá, estamos esperando. Están tratando de modelar eso. Hay muchas cosas, bueno, insisto en la pandemia. Ahí tenemos una modelación, que es una fórmula muy sencilla y que es una función porque el dinero que yo pago depende de los kilos que compre. Veamos la otra. Dice,
la velocidad de un vehículo y el tiempo empleado en recorrer una distancia. ¿Eso también es función o no? Sí es una función. ¿Por qué? Supongamos que yo, quiero ir en tiempo, no de pandemia, cuando ya estemos, supongamos para el año nuevo. Yo creo que vamos a estar todos sanitos y todo bien. Ya, y yo quiero ir a la Torre Entel a ver los fuegos artificiales, supongamos. Ahí hay una distancia. Si yo voy en bicicleta, no sé, a 20 kilómetros por hora, ¿cierto? ¿Ya? Voy a recorrer una distancia. Ahora, si yo me apuro, esa distancia ya va a tener menos tiempo. ¿Se entendió, no? Supongamos que el tiempo no es importante y yo quiero solamente ponerme mi estado físico bueno porque realmente está muy malo. Entonces, mientras más rápido corra, más distancia recorro. ¿Se entendió, no? Más o menos. Mientras más rápido, más distancia. Entonces, la velocidad del vehículo es la variable y la distancia recorrida es la otra. La distancia recorrida depende de la velocidad del vehículo. ¿Se entendió, no? La distancia que recorro depende de la velocidad del vehículo. Como hay una dependencia, es una función. Ahora, esta de la velocidad, distancia y tiempo es una fórmula, un modelamiento ya hecho, que usted lo ha estudiado en física. Esa es la fórmula ya de esta situación. Que la velocidad es igual a la distancia partido por tiempo. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Y tenemos que el tiempo empleado, porque yo quiero saber del tiempo empleado, si usted se fija aquí, yo puedo, la T del tiempo, que lo hemos hecho otras veces, para despejarla, yo la subo multiplicando y la B la bajo dividiendo y ahí tengo la fórmula del tiempo, que es lo que necesito para recorrer una distancia. Entonces, ¿por qué le puse esto? Porque quiero que vean el modelo que describe la situación de la velocidad, de la distancia y del tiempo. Ese modelo ya está hecho. ¿Se entendió, no? Y eso es una función porque una variable depende de la otra. Es una dependencia. Ya. Veamos esto. La edad de una persona y su color de pelo, ¿será función o no es función? No es función porque no tiene nada que ver la edad que yo tenga con el color de mi pelo. ¿Sí? No depende una cosa de otra. O sea, yo digo, cuando sea más vieja todavía, voy a ser colorina. No hay que ver. Solo que me tiña colorina, pero no depende de la edad. O sea, una cosa no depende de la otra. Como no depende, no es función. Entonces, esto es función, ¿cierto? Materia de octavo, primero, segundo, pero la modelación, lo que le estoy tratando de explicar, es de tercero. ¿Sí? Ya. ¿Dudas? Que a lo mejor hay algo que enredé o expliqué mal. ¿No? ¿No hay duda hasta ahí? Entonces, para que exista una relación entre variables, tiene que haber una dependencia. Y las funciones se pueden modelar. Modelar para predecir. ¿Sí? Con la velocidad y el tiempo yo puedo predecir que mientras más rápido, menos me demoro, por ejemplo.
Ya. Veamos cuando las variables son independientes y dependientes. Por ejemplo, veamos el primero, dice, la electricidad consumida y el recibo del dinero a pagar. El recibo, el papelito. ¿Ya? Entonces, yo gasto luz y cuánto tengo que pagar. Entonces, tenemos una que depende de la otra. Entonces, la electricidad consumida es la independiente, lo puse del mismo color. ¿Por qué? Porque yo determino cuándo ocupo luz, ¿sí? Chicos, estamos en concepto, a lo mejor se aburre, pero lo tenemos que tener súper claro. Así que, paciencia. Entonces, la electricidad consumida yo la manejo, ¿ya? Yo la manejo. Entonces trato de ahorrar electricidad. Lo que no manejo es lo que van a cobrar, porque lo que me van a cobrar depende de la luz que yo ocupe. Por lo tanto, la luz que yo ocupe es la independiente y la dependiente es el valor que me sale. ¿Sí? Dice, la velocidad a la que circula un vehículo y el espacio recorrido. La velocidad es la independiente porque yo veo a qué velocidad voy y el espacio recorrido depende de la velocidad que lleve. Entonces, la velocidad es la independiente y el espacio recorrido es la dependiente. Chicos, estos claritos, si no lo entienden, me preguntan. Ya. Para practicar esto tenemos uno que nos viene con color. Dice, la superficie de un cuadrado y la longitud del lado de dicho cuadrado. Supongamos que yo quiero poner baldosas en mi comedor. ¿De qué depende la cantidad de baldosas que voy a ocupar para, digamos, cubrir mi comedor? ¿Ya? ¿Cuál es la independiente y cuál es la dependiente? ¿Ya? Ahora, yo me pregunto, mientras más grande el comedor, ¿más baldosa o no? Entonces depende de la longitud que tenga mi comedor, ¿sí? Entonces, mientras más largo o más grande mi comedor, más baldosa voy a ocupar. Entonces aquí la independiente es la longitud del lado. ¿Se entiende por qué? Porque mientras más largo mi comedor, más ancho, la longitud, ¿cierto? Más baldosas tengo que comprar. Entonces, la superficie o las baldosas dependen del largo de mi comedor. Entonces, la superficie del cuadrado depende de la longitud de los lados. Entonces, la dependiente es la superficie del cuadrado. ¿Más o menos? Ya, es que estas son situaciones de la vida real. Entonces, matemática es llevada a la vida real. Acá. El dinero a pagar y el número de litros cargados en una gasolinera. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que pagar es una variable y los litros que voy a cargar es otra. Entonces, una de ellas es la independiente y la otra es la dependiente. Independiente no depende y dependiente depende. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la independiente? Son los litros que voy a cargar. Yo decido cuántos litros, pero no decido cuánto tengo que pagar, porque eso depende de los litros que voy a cargar. Entonces, los litros, el número de litros es la dependiente, ¿sí? No, el número de litros, el número de litros es la independiente y el dinero a pagar es la dependiente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Momento.
Encontré un lápiz acá. Entonces, el dinero a pagar es la dependiente, por lo tanto, esta es la roja. Disculpen que me quedé chueco, pero no me manejo bien con el lápiz. ¿Ven qué bueno que hay un lápiz? Para mí, no para ustedes. Entonces, esa es la, ya es la dependiente. Y la independiente es la moradita. Estoy buscando el morado. Este. ¿Ya? No se nota mucho. ¿Dudas? Ahí está. Voy a guardar mi lapicito. ¿Dudas de la anterior o de esta? ¿Se las explico de nuevo? En todo caso, esto no lo voy a explicar solamente hoy. Recuerden que siempre voy explicando de nuevo. ¿Sí? Entonces, lo importante es que sepan que matemáticas sirve para modelar y predecir situaciones de la vida real. Y es muy importante saber qué variables dependen de la otra. ¿Sí? Ya, veamos. Ya se me pegó la diapo. Acá tenemos. Ah, tengo que borrar eso. Dice, imagen de una función. Miren, también aprendí a borrar. Ya. Imagen en una función. La imagen de un elemento mediante f la función es el elemento y que le hace corresponder la función a un valor x. ¿A qué se refiere esto? Aquí yo tengo un valor x que mediante la función, ¿cierto? Llego a una imagen, ¿sí? Ya, veamos un ejemplo. Supongamos que esta es la función. ¿Se acuerdan que esto, al graficar, es una línea recta y una línea recta es una función? ¿Cómo saco la imagen? Aquí tenemos imagen de menos 2. El menos 2 lo pongo donde está la x. ¿Sí? Entonces, 2 por x, 2 por menos 2. Esta es la x, ¿verdad? Menos 1. Ahí está la fórmula. 2 por menos 2, menos 1. 2 por 2, 4, y más por menos, menos. Y repetimos el menos 1. Signos iguales se suma, se conserva el del mayor. Significa que la imagen de menos 2 es menos 5. ¿Sí? A eso se refiere con imagen. Veamos otro ejemplo. Sacamos del 2 para que vea la diferencia de signo. Al sacar la imagen del 2, significa que mi x vale 2, esa. Entonces pongo 2 por 2, ahí está, 2 por 2, menos 1, menos 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. La imagen de 2 es 3. Esto lo hacíamos para graficar, ¿se acuerdan? Ya. Siempre le pongo bonito. Veamos, esa es otra función. Si recuerdan, al graficar un cuadrado, da una parábola. Entonces, sacamos la imagen de menos 1. Este es mi x. Significa que menos 1 lo pongo al cuadrado. Me queda menos 1 al cuadrado más 3. La fórmula me da una orden. ¿Ya? Elévelo al cuadrado y súmele 3. Lo elevo al cuadrado y le sumo 3. 1 por 1, 1, y menos por menos más. Más 3, 4. Aquí está. Imagen de menos 1 es 4. Así se lee. Imagen de menos 1, 4. Veamos la imagen de 0. ¿Qué hago con el 0? Lo pongo donde está la x, se lo elevo al cuadrado. 0 al cuadrado más 3. Todos son más 3 porque la fórmula me lo dice. 0 por 0, 0, más 3, 3. Significa que la imagen de 0 es 3. Veamos ahora de un negativo. Imagen de menos 3.
pongo donde está la x menos 3. Lo pongo con paréntesis porque es un número negativo. Menos 3 por menos 3 es 9. 9 que está aquí. Más 3. 9 más 3, 12. Significa que la imagen de menos 3 es 12. O también puedo decir que 12 es la imagen de menos 3. ¿Dudas? Ya, no porque esto lo hicimos, ¿verdad? Ya, veamos un ejercicio. Ahora con gráfico, puse ejercicio pero lo voy a hacer, ¿ya? La imagen de menos 3 es 4. ¿Cómo sé yo? Voy al menos 3 de la x, recuerde que este es x y este es y. Voy al menos 3 de la x. Aquí está. ¿Y cuál es su imagen? Veo el puntito, es 4. Así se ve en el gráfico. Veamos otro. Imagen de menos 1. Aquí está menos 1. Recuerden que busco la x. Aquí está menos 1. Levanto la gráfica y llego al punto 2. Significa que la imagen de menos 1 es 2. Imagen de 3. Imagen de 3. La imagen de 3 es 2. Imagen de 6. Busco el 6 en la X. ¿Dónde está? Aquí está el 6. Ya no es hacia arriba, no está el punto arriba, está abajo. Entonces miro abajo y llega al menos 2. Por lo tanto, la imagen es menos 2. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasó? Ahora puse función de función. ¿Qué hago primero? La que está adentro. ¿Sí? Ahí está. Esa hago primero. Entonces saco f de menos 1. Voy a menos 1 en la x. Aquí está. ¿Cuánto es? 2. Por lo tanto, esto que está aquí es 2. Y ahora saco de nuevo f de 2. Voy al 2. Aquí está el 2. Fíjense que nos sale 2, pero uno lo cuenta. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, este es el 2. Subo y me llega al 2. ¿Sí? Entonces aquí saqué función de función. Pude haber puesto otra f, lo hago 3 veces. Pero aquí tenemos una función de una función. Si se recuerdan, eso se llama función compuesta cuando hago una función de otra función y de otra función. ¿Ya? Veamos este otro ejercicio. Hay una resta de funciones. Saco f de 7. Veamos el 7. Aquí está. Es menos 2. Ahí está, menos 2. Menos, este menos es S. F de menos 5. Busco el menos 5. Aquí está el menos 5. La imagen es 4. Signos iguales se suma, se conserva el signo. Y ahí tengo resta, sustracción de funciones. Puedo sumar, puedo restar, puedo sacar función de función. ¿Sí? Lo importante es que lo sepa ver en el gráfico. ¿Dudas? Ya. Esta que está acá, ya tenemos otro ejemplo de función. Si es 5, pongo 5 más 4, 9. Menos 6, pongo menos 6 más 4, menos 2. Esta es más simple porque solo hay que sumar 4. 0, le sumo 4, me queda 4. Acá tenemos una compuesta. ¿Ven? Miren, ahí les puse yo el símbolo de compuesta para que se vayan acordando, que después lo vamos a hacer bien. ¿Ya? Pero acuérdense que ese circulito chico significaba compuesta. ¿Ya? Aquí hacemos primero el f de menos 1, el de adentro. Y el f de menos 1 más 4 es 3. Como esto vale 3, hago f de 3. Y f de 3, 7, ¿por qué? Porque 3 más 4 es 7. Por lo tanto, f de menos 1 es 7. O sea, aquí tenemos una función de función que es una compuesta.
¿Sí? Ya. Aquí tenemos otra. ¿Ya? Estos solo son imágenes. Y estamos adelantando la compuesta, que también la vamos a ver. Si se fijan, dice, multiplique el número por 3 y réstele 3. Este es mi X. Entonces, 3 por menos 5 menos 3. 3 por 5, 15, más por menos menos, menos 3 menos 18. Para esto tienen que saber bien sumar enteros, multiplicar enteros, lo que se les enseñó en séptimo, ¿ya? Veamos la imagen de 0. Significa que el 0 lo pongo donde está la X. 3 por 0, 0, menos 3, menos 3. Solamente estamos multiplicando por 3 y restando 3. Sacando imagen con esta fórmula. Profe, Dígame. son las 11:45. Chicos, vamos a... Bueno, estas son solo imágenes, ¿sí? Voy a apurarlo un poquito, una suma de imagen, ¿sí? Que lo vamos a ver y aquí tenemos una compuesta. Esto lo vamos a ver después porque ya terminamos. Vamos a ver una imagen de x cuadrado. Esto para la otra clase, ¿sí? Les tenía una tareita, la vemos en la otra clase porque ya terminamos. Y vamos a empezar con la función exponencial, ¿ya? Que es lo de tercero, que es muy fácil porque igual la hicimos en segundo, y se la quería mostrar por lo siguiente. Yo empecé diciendo que matemática, lo más importante dentro de todo es modelar para poder predecir y mejorar la vida de nosotros. Entonces, chicos, ¿por qué dicen cuando dan los informes de la pandemia que es exponencial el comportamiento porque va como este gráfico? Ya de 1, y este es básico, es 2. De 1 se contagian 2, de 1 se contagian 2, de 1 se fijan cómo va. Entonces, aquí ya vamos de 1, llegamos un poquito a 16, pero creo que la base nuestra de la pandemia no es 2, es 3. Significa que de 1 salen 3 aquí. Y al salir 1, de 3 más van 9, y después van 27, después 81. Y si es 4, empieza 1, 4, 64. Entonces, cuando hablan de que el crecimiento de los infectados es exponencial, se están refiriendo a lo que nosotros vamos a ver el lunes, que es este comportamiento. Por eso insisten tanto en lavarse las manos, que no salgan a la calle, que se cuiden, porque se están enfermando de cualquier edad, pequeños. Bueno, y no quiero hablar de lo otro, pero importante es que se cuiden, no se enfermen, porque la propagación es enorme, es exponencial. Como les decía, esto es base 2. Y no sé